Una gélida mañana, un viejo gato llamado Pumpkin arrastró a un cachorro de lince tembloroso hasta el porche de Martha. La viuda decidió salvarlo y desde ese momento, su tranquilo pueblo se vio envuelto en una tormenta de amor, tradiciones y la llamada de la naturaleza. Nadie podía imaginar que su sencillo acto de misericordia daría lugar a una historia que conmocionaría a toda una comunidad. Una historia que aún se recuerda con lágrimas en los ojos años después. La mañana de invierno en Vermont comenzó en silencio. Ese tipo de silencio que se adentra en las ventanas y llena las habitaciones de una vieja casa de madera. Martha Collins se levantó temprano, como siempre, ajustándose el chal sobre los hombros mientras reavivaba el fuego de la estufa. Las llamas ardieron, calentando la cocina con un leve crepitar, y ella escuchó el viento exterior, que traía consigo el susurro interminable de la nieve que caía. Pumpkin, su viejo gato naranja, no había regresado de sus andanzas nocturnas. Eso era inusual, aunque Martha hacía tiempo que había dejado de preocuparse por él. Pumpkin era más viejo que algunos de los árboles del jardín trasero, o al menos eso le gustaba bromear, y de alguna manera siempre encontraba el camino a casa. Se sirvió una taza de café flojo y miró por la ventana escarchada, esperando ver su familiar sombra saltando los escalones del porche. En cambio, oyó un sonido, un maullido agudo e insistente en la puerta, diferente a su maullido habitual, algo urgente. Se apresuró a cruzar el crujiente suelo de madera y abrió la puerta. Allí estaba, con el pelaje enmarañado por la nieve y la cola temblando, pero Pumpkin no estaba solo. Entre los dientes, con suavidad pero con firmeza, colgaba un pequeño bulto flácido. Al principio, Martha pensó que podría ser un conejo. Entonces vio las orejas peludas, el pelaje manchado, las diminutas patas temblando por el frío. Su corazón dio un vuelco. Era un cachorro de gato montés apenas vivo, con el pelaje empapado y el cuerpo temblando por la fiebre o el miedo. Lo primero que pensó Martha fue cerrar la puerta. Sabía lo que eso significaba. Problemas, peligro, tal vez incluso la ley. Los animales salvajes no debían estar en una cocina junto al fuego. Pertenecían al bosque, a las sombras. Se quedó paralizada, con una mano en el pomo y la otra presionando su pecho como para mantener su corazón estable. Pumpkin soltó otro grito, casi una súplica, y dejó con cuidado al cachorro en el umbral, mirándola con ojos que parecían decir, «Haz algo». Durante un largo momento, Martha se limitó a mirar. El cachorro respiraba, pero apenas. Sus costados se agitaban con jadeos superficiales. Tenía la carita arañada y un ojo hinchado, como si hubiera luchado por su vida en la oscuridad. Los copos de nieve se derretían en su pelaje, empapando la alfombra de la cocina que había debajo. Martha sabía que no tenía derecho, pero también sabía que no podía dejarlo morir. Se agachó lentamente, con las rodillas protestando por la edad, y deslizó las manos bajo el pequeño cuerpo. El cachorro era más ligero de lo que esperaba, pero estaba caliente al tacto, febril. Lo acurrucó contra su pecho. Pumpkin le daba vueltas alrededor de los pies, maullando insistentemente, como si estuviera orgulloso de su descubrimiento. En el interior, la cocina olía a humo de leña y café. Martha colocó al cachorro sobre una colcha doblada cerca de la estufa y fue a buscar una toalla vieja. Le temblaban las manos mientras secaba al animal, limpiándole el barro y la sangre, susurrando palabras suaves que no sabía qué recordaba cómo decir. «Ya está todo bien. Calla, pequeño, estás a salvo». No tenía hijos, nunca los había tenido. Su difunto marido, George, los había deseado, pero el destino había cerrado esa puerta. La casa se había vuelto más silenciosa con cada año que pasaba. Ahora, sosteniendo este frágil trozo de vida salvaje, sintió que algo se removía en lo más profundo de su pecho, algo que creía que había quedado dormido hacía mucho tiempo. Pumpkin se sentó junto al cachorro, protegiéndolo, con la cola cuidadosamente enrollada alrededor de sus patas. Miró a Martha como si estuviera satisfecho de haber cumplido su tarea. Pero para Martha, solo era el comienzo. Buscó un plato poco profundo con agua y lo acercó a los labios del cachorro. Este se movió débilmente, demasiado débil para beber.
Probó con una gota de leche en la yema del dedo, y finalmente, la diminuta boca se abrió, desesperada por más. Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas mientras lo alimentaba con cuidado, gota a gota, hasta que el cachorro se relajó con un leve suspiro. Su mente se aceleró. Conocía las reglas. Los animales salvajes no podían quedarse, ni siquiera por una noche. La ley exigía que se entregaran a las autoridades o se dejaran a merced de la naturaleza. Pero también sabía que si no hacía nada, esta pequeña vida se apagaría antes del amanecer. Martha había pasado demasiadas noches sola en esta casa, escuchando el viento azotar los aleros, preguntándose si alguien la recordaría cuando ya no estuviera. No dejaría que esta criatura desapareciera sin ser vista, no mientras sus manos aún tuvieran fuerza. Las horas se alargaban. El cachorro, al que más tarde llamaría Ember, aunque aún no conocía ese nombre, dormía inquieto, a veces gimiendo, a veces moviendo sus pequeñas patas como si corriera en sueños. Martha se sentó cerca de la estufa, zurciendo un viejo guante, con la mirada vagando una y otra vez hacia la colcha junto al fuego. Cada vez que el cachorro se movía, se inclinaba hacia adelante para comprobar su respiración, el subir y bajar de su pequeño pecho. No podía explicar por qué su corazón se sentía más ligero, por qué el silencio de la casa ya no le oprimía tanto. Por la tarde, la nieve había amainado. El bosque exterior yacía en silencio bajo su manto blanco. Martha se acercó a la ventana y miró hacia los árboles. En algún lugar allá afuera, pensó, una madre gato montés estaría buscando, merodeando, tal vez incluso llorando. La idea le partió el corazón. Si el cachorro había sido abandonado, ¿era porque la madre se había rendido? ¿O había sucedido algo peor? Martha se estremeció y volvió al fuego. Al caer la noche, el cachorro volvió a gemir, esta vez más fuerte. Pumpkin se acercó, apoyando su vieja cabeza sobre el pequeño cuerpo como para darle calor. Martha se arrodilló junto a ellos, alisando la colcha y murmurando palabras que no había pronunciado en décadas. Palabras de consuelo y tranquilidad que le salían con naturalidad, como el agua que encuentra un cauce olvidado. Esa noche, mucho después de que las lámparas se apagaran, Martha yacía despierta en su cama, escuchando. Cada crujido de la vieja casa, cada ráfaga de viento parecía diferente ahora. Había vida bajo su techo, frágil pero decidida. Cerró los ojos y rezó en silencio, no por ella misma, sino por el cachorro que el destino había dejado en su puerta. Al amanecer, tendría que decidir si guardar su secreto o pedir ayuda. Pero mientras se sumía en un sueño inquieto, un pensamiento la acompañaba. Había estado sola durante tantos años y ahora, contra toda lógica, ya no lo estaba. Martha se despertó antes del amanecer, con el peso del cachorro en el límite de su sueño. La colcha junto a la estufa aún estaba caliente donde Pumpkin se había acurrucado, pero Ember, el nombre que surgió en su pecho con tanta naturalidad como la respiración, había dormido inquieto, retorciéndose y gimiendo de tal manera que Martha se levantó para comprobar cómo estaba una y otra vez durante la noche. Se movía lentamente, no solo por la rigidez, sino por una especie de reverencia. La casa parecía diferente ahora, como si las propias paredes se inclinaran para escuchar. Preparó un caldo ligero y lo calentó en la estufa, ablandando un poco de pan en él hasta que quedó más parecido a unas gachas que a otra cosa. Luego se sentó en el suelo de la cocina con Ember, acurrucado contra sus rodillas, y lo animó a beber. Él lo hizo a trompicones, con pequeños y desesperados lametones que le hicieron latir el corazón con fuerza. Cuando levantó la cabeza, con un ojo obstinadamente hinchado, la miró parpadeando con una inteligencia brillante y salvaje que parecía mucho más antigua que su cuerpo. Por un momento, ella olvidó su miedo, olvidó las reglas y las consecuencias. Todo lo que veía era un animal delgado que le habían entregado una mañana de invierno y al que no podía rechazar. Llamaron a la puerta trasera. Martha contuvo el aliento. No esperaba a nadie. David rara vez venía antes del mediodía y Carla no estaba en la ciudad tan temprano. Envolvió a Ember en una toalla para calentarlo, lo acostó con cuidado sobre la colcha y abrió la puerta un poco. David estaba allí con un haz de leña en los brazos y una expresión en el rostro propia
de alguien que había pasado demasiados inviernos al aire libre. A sus 72 años, sus manos eran un mapa de callos y viejas cicatrices, y los años habían dotado a sus ojos de una mirada firme y práctica. Era un hombre que medía las cosas por lo que podía arreglar y lo que podía sobrevivir. Cuando vio al cachorro acurrucado cerca de la estufa a través de la ventana, su rostro cambió de una manera que Martha no pudo ocultar. «Has traído un animal salvaje», dijo, con más suavidad de la que ella esperaba. David había sido guardabosques hasta que los huesos de su espalda le obligaron a dejarlo. Sabía más sobre animales salvajes y trampas que la mayoría de los hombres del valle. «Martha, sabes que esto va a agitar a todo el pueblo». Martha lo miró a los ojos. Si lo hubiera dejado ahí fuera, habría muerto. David dejó la leña en el porche y se frotó las palmas de las manos para calentarlas. Entró en la casa, envuelto por el calor, e inclinó la cabeza como si estuviera entrando en algo frágil. Se acercó a la estufa y se agachó lo suficiente como para mirar a Amber a la cara sin tocarlo. El cachorro levantó la pata como si quisiera alcanzar una voz que solo él podía oír. David apretó la mandíbula. «Este ha estado en una trampa», dijo con una voz que hizo que la habitación pareciera más pequeña. «Mira esto». Metió la mano en el abrigo y sacó un pequeño pañuelo doblado, mojado en el borde, donde había inspeccionado la herida al venir. Alguien colocó trampas metálicas alrededor de la cresta. Son ilegales en la mayoría de los lugares y crueles donde no lo son. Esto dio un golpecito en la pata del cachorro con la esquina del pañuelo. «Esto es de alambre, de una trampa que se cerró. Quien quiera que la haya puesto allí no tenía intención de ser misericordioso». Martha sintió algo frío y peligroso asentarse en sus entrañas. El conocimiento convirtió el problema en algo interno. Se dio cuenta de que el rescate no solo significaría cuidar a Amber hasta que se recuperara. Podría significar entrar en una historia humana llena de ira. «¿Sabes quién?», preguntó, con una voz más débil de lo que pretendía. David negó con la cabeza. «Todavía no, pero lo averiguaré. Se rumorea que Hank Porter ha colocado trampas cerca del antiguo camino forestal. La gente dice que ha perdido más gallinas de lo habitual esta temporada y que está enfadado. Más tarde recorreré la cresta». Tenía una forma de pronunciar los nombres como si fueran piedras que caían en un estanque. Uno observaba hacia dónde iban las ondas. Durante el resto de la mañana, trabajaron juntos con un ritmo lento y cuidadoso que parecía casi un ritual. David sacó un viejo botiquín de primeros auxilios de su camioneta y sacó un antiséptico y una aguja e hilo que, según él, podrían servir para una sutura improvisada. Las manos de Martha estaban más firmes de lo que esperaba. Sus años de costura y remiendos cobraron un nuevo sentido. Volvió a limpiar la herida y David ató una tira de tela limpia a modo de vendaje. Hablaban con frases cortas y prácticas que eludían el miedo más profundo que se escondía debajo. «No puedes dejarlo al aire libre», dijo David por fin, mirando hacia la ventana donde la carretera se extendía blanca y vacía. «La gente se dará cuenta. Carla se dará cuenta. Linda Harper, que vive más arriba, se dará cuenta y empezará a hablar antes de que puedas colgar una olla en la estufa». Dijo el nombre de Linda como si fuera un viento frío. Linda era la encargada de llevar el registro informal de los chismes del pueblo, y cuando Linda se daba cuenta de algo, el sheriff no tardaba en enterarse. Martha asintió. «Si lo pongo en el granero por ahora, ¿estará lo suficientemente abrigado?», preguntó ella. El granero, con su techo combado y el desván repleto de heno viejo, siempre había parecido una vida aparte dentro de la propiedad, un lugar donde el tiempo transcurría de forma diferente. David miró a Pumpkin, que los había seguido hasta la puerta trasera y ahora estaba sentado como un pequeño centinela peludo, con los ojos brillantes. «Necesitarás paja y más calor», dijo David. «Y nada de señales. Pasaré por aquí con más vendas y echaré un vistazo por la cresta. Pero Martha, ten cuidado. Esto es más grave que un resfriado». Pusieron a Amber en una caja de madera forrada con colchas y paja y lo llevaron al granero. Pumpkin trotaba a su lado, con la cola en alto, como si escoltara una procesión. En el desván, Martha lo preparó todo con una ternura que hizo que David se detuviera.
Observó cómo alisaba la manta sobre el cachorro, de la misma manera que alguien podría alisar el pelo de un niño, y algo en su pecho se relajó. Por primera vez en años, los hombros de David se relajaron, como si pudiera exhalar algo que había estado reteniendo. Esa noche, cuando se dio la vuelta para marcharse, David se detuvo en la puerta del granero. Mañana vendré a ver cómo está, dijo, y hablaré con algunas personas, pero si me entero de que hay trampas en tus tierras, Martha, vendré directamente. Gracias, dijo ella con voz quebrada. A pesar de todas las reglas y los riesgos que entrañaba ese momento, aceptó el peligro como el precio que había que pagar por vivir. No se hacía ilusiones sobre los problemas que podrían encontrar, pero también tenía algo nuevo que proteger. Las botas de David crujían sobre la nieve y desde el desván, el suave sonido de la respiración de las brasas llenaba el granero. Martha se quedó mucho tiempo junto a la caja, presionando la palma de la mano contra la madera rugosa, como para sellar el calor en su interior. Cuando cerró la puerta, no la cerró con llave. No podía soportar la idea de cerrar el mundo que de repente le había dado esta pequeña cosa que había sobrevivido. Después de que él se marchara, volvió a la cocina y encontró un folleto clavado en el corcho, un aviso sobre pollos desaparecidos y una reunión en el ayuntamiento. El nombre de Linda estaba en la lista de asistentes. El metal del aviso le pareció pesado. Durante un breve y brillante segundo, el corazón de Martha se llenó de pánico, pero luego se calmó. No dejaría que el mundo tomara esa decisión por ella. Más tarde, cuando el crepúsculo cubrió la granja con un silencio azul, Pumpkin se acercó a la ventana de la cocina y se quedó mirando el bosque. Sus orejas se movieron y sus bigotes temblaron como si percibiera cambios en el viento. Martha lo observó, sintiendo cómo el vacío en su pecho se tensaba y luego se relajaba. Había dado un paso imposible. El camino que tenía por delante era incierto y probablemente peligroso. Pero Ember estaba acurrucada entre las colchas del granero, y eso era un pequeño y obstinado milagro que no podía deshacer. Afuera, en algún lugar más allá de la silueta difusa de los pinos, un único rastro se alejaba de la cresta, viejas huellas de botas medio cubiertas por la nieve fresca. Martha se inclinó para mirar, trazando la línea con el dedo a través del cristal, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que la historia de otra persona estaba a punto de cruzarse con la suya de formas que aún no podía imaginar. Los primeros días transcurrieron con un ritmo extraño. Martha se levantaba temprano, le daba a Ember pequeñas porciones de caldo y leche, y luego lo arropaba más profundamente entre las colchas del desván del granero. Cada vez que le tocaba el pelaje, podía sentir los huesos bajo el frágil cuerpo de un animal que debería estar vagando en libertad, y no descansando sobre la paja en el granero de un granjero. Sin embargo, su respiración se volvía más estable y sus ojos, uno de ellos todavía hinchado, la seguían con una conciencia que parecía pesar más que su cuerpo. Pumpkin, que a menudo se unía a ellos, se acurrucaba contra el cachorro como si lo reclamara como suyo. Era una imagen en la que Martha no podía evitar detenerse. Su viejo gato. Su pelaje naranja se acercaba al salvaje pelaje manchado. Dos criaturas de mundos diferentes que se negaban a ver la división. Pero las noches eran diferentes. El valle parecía contener la respiración después del anochecer. La nieve reflejaba la luz de la luna con un brillo frío, y cada ráfaga de viento sacudía las contraventanas sueltas hasta que Martha se preguntaba si había alguien fuera de sus ventanas. Intentaba leer a la luz de la lámpara, pero sus oídos seguían atentos a los sonidos que venían de más allá de las paredes. Una vez le pareció oír un gruñido largo y grave que traía el viento desde lo profundo del bosque. La tercera noche, el sonido volvió, esta vez más fuerte, más profundo, una nota ondulante que le erizó el vello de los brazos. Martha dejó el libro a un lado y contuvo la respiración. No era el aullido de un zorro ni el ladrido de un perro. Era algo más antiguo, más pesado, la inconfundible voz de un gato montés. Ember se movió en el granero y luego soltó un pequeño grito, un rebuzno agudo que resonó débilmente en la quietud. El sonido pareció responder al gruñido de los árboles, y Martha sintió que se le oprimía el pecho. Se envolvió los hombros con el chal y salió al porche. La nieve crujía bajo sus botas.
El borde del bosque se alzaba oscuro, una pared de pinos negros y arces desnudos. Se quedó de pie en el aire gélido, escuchando. El rugido volvió a oírse, no muy lejos, pero tampoco lo suficientemente cerca como para verlo. Tenía el tono de una llamada inquieta y hambrienta. En algún lugar entre esos árboles, se dio cuenta, había una madre buscando lo que le habían arrebatado. Pumpkin saltó a la barandilla junto a ella, con las orejas aplastadas, la cola hinchada y los ojos fijos en el árbol con intensa intensidad. Por un momento, Martha se preguntó si él entendía la misma verdad. Amber no estaba destinada a quedarse. Aún así, susurró suavemente, «Morirá sin mí». Decir esas palabras en voz alta era como declararlas al frío, a las estrellas, a cualquier ojo que brillara más allá de su visión. A la mañana siguiente, David llegó con un saco de comida y noticias grabadas en su rostro. «Huellas en la cresta», dijo sin preámbulos. «Grandes. Está dando vueltas. Encontré marcas cerca de tu cerca». Está cerca. A Martha se le revolvió el estómago. Ella es la madre. Está buscando al cachorro. No llaman en la oscuridad a menos que estén desesperados. Y Martha, ella tiene hambre. La siguió al granero, donde Amber se movió al oír sus voces. David se arrodilló, apartó la paja de la cara del cachorro y suspiró. Es más fuerte de lo que esperaba, pero si ella sabe que está aquí, dejó la frase en el aire. Martha se enfureció. ¿Qué quieres que haga? ¿Sacarlo fuera y dejar que se congele? David negó con la cabeza. No estoy diciendo eso. Solo quiero que sepas a lo que te estás exponiendo. Las madres salvajes no perdonan fácilmente. Miró a través de la puerta del granero hacia el bosque. Si se acerca, no se detendrá en la valla. Esa noche, Martha encendió las lámparas antes de lo habitual. Las sombras en la casa parecían más largas, el silencio más pesado. Revisó a Amber una y otra vez, alisándole la colcha, escuchando su respiración. Cada vez que salía sentía que la observaban. El bosque ya no era un telón de fondo. Presionaba contra su propiedad como un ser vivo, esperando. Alrededor de la medianoche, el sonido volvió a oírse, más cerca, más agudo. Un único rugido gutural que se convirtió en una serie de aullidos, resonando en el valle como una discusión llevada por el viento. Amber respondió desde el desván con un grito tan pequeño pero tan agudo que hizo que el corazón de Martha diera un vuelco. Pumpkin se abalanzó hacia la puerta, arañando y siseando, con el cuerpo arqueado. Martha agarró la linterna y corrió hacia el granero. La puerta crujió cuando la abrió y por un instante creyó ver unos ojos, dos chispas verdes, entre los árboles. Se le erizó el vello de la nuca. Levantó la linterna, pero la luz solo acentuó las sombras. Los ojos habían desaparecido, o tal vez solo habían sido su miedo hecho realidad. Dentro, Amber temblaba, arañando la colcha con las patas como si intentara responder a una llamada invisible. Martha lo recogió en sus brazos, apretando su cuerpo contra su pecho, meciéndolo como a un niño. «Calla, calla, pequeño. Estás a salvo». Pero no estaba segura de creerlo. Podía sentir los latidos salvajes de su corazón golpeando contra sus costillas mucho más rápido que los suyos. Por la mañana el valle parecía tranquilo de nuevo, la nieve suave e intacta, el cielo pálido bajo la luz del invierno. Pero Martha llevaba el sonido de ese rugido dentro de ella. No era solo la amenaza de un depredador. Era el dolor de una madre resonando en la noche. Miró a Amber, con su carita acurrucada contra el pelaje de Pumpkin, y se dio cuenta de que estaba viviendo en medio del desamor de otra persona. David llegó al mediodía, con la mandíbula apretada y la mirada sombría. «Las huellas llegan hasta tu valla», dijo. «Se está volviendo más atrevida». «Martha, no creo que esto termine bien». Y mientras el viento barría la cresta, Martha sintió la verdad en sus palabras. La seguridad de su pequeño mundo se desmoronaba, hilo a hilo, arrastrada por el grito de la naturaleza salvaje en el exterior y el frágil aliento del cachorro en el interior. Había decidido salvar a Amber, pero el bosque estaba empezando a responder. La mañana llegó fría y pálida, y con ella llegó a Martha una sensación que no había experimentado desde el funeral de George. La llegada de alguien que podía cambiarlo todo.
Estaba terminando una olla de caldo cuando la camioneta subió por el camino, con los neumáticos suaves sobre la nieve que se había endurecido con la escarcha. El motor se apagó y unos pasos crujieron hacia el porche. Durante un largo momento se quedó paralizada, con la cuchara en la mano, escuchando voces que no quería oír. Carla Brooks salió de la camioneta con un paso cuidadoso y mesurado. Incluso en invierno se movía como si fuera la dueña del espacio por el que caminaba, con el tipo de autoridad que le daba tanto el hábito como la placa. Era más joven que David, pero tenía la misma expresión seria en la mandíbula. El abrigo del sheriff le cubría bien contra el frío, y el ala de su sombrero ocultaba una expresión que Martha había visto en hombres que leían malas noticias en las líneas de un mapa desgastado. «Buenos días, Martha», dijo Carla, pero el saludo ya era una inspección. Sus ojos se posaron en el porche y en la ventana de la cocina, y como si intuyera la forma de los secretos, contuvo la respiración al ver la calabaza en el alféizar. «¿Te mantienes caliente?». Martha esbozó una sonrisa en la que ninguno de ellos creyó. «Lo mejor que puedo». Su voz sonó débil en el aire que las separaba. Se hizo a un lado y dejó entrar a la sheriff. La casa se cerró a su alrededor con su silencio familiar. Pumpkin rozó el tobillo de Carla y luego se alejó sigilosamente, sin interés por los extraños. Al principio hablaron de cosas sin importancia, de la tormenta, de la limpieza de la carretera del condado, de la reunión en el ayuntamiento sobre las trampas. Las preguntas de Carla giraban como halcones, educadas pero precisas. Martha sentía sus respuestas como si fueran piedras colocadas sobre un arroyo rápido. Cada piedra necesitaba un apoyo firme o resbalaría. Mantuvo a Amber escondida en el granero, la caja detrás de los fardos de heno, y cuando se movía por la cocina, mantenía las manos ocupadas, ocultando el temblor que quería mostrar. A mitad de una cafetera, Carla se quitó el sombrero y lo dobló entre sus manos, y luego le preguntó a Martha de qué había tenido miedo desde que llegó el cachorro. «He oído rumores», dijo, mesurada y cautelosa. «Huellas, gallinas desaparecidas. La gente está preocupada. Si hay un gato montés cerca de tu casa, necesito saberlo. La gente está asustada». Sus manos estaban firmes, una insignia del deber que exigía obediencia. Martha sintió que el suelo se inclinaba. Podía ver el camino que esto tomaba. La cortés preocupación de Carla se convirtió en protocolo. El protocolo se convirtió en una llamada a la puerta de hombres uniformados. Pensó en Amber, en el pequeño cuerpo febril que se acurrucaba bajo las colchas en el desván del granero. Se le cerró la garganta. Un sabor amargo le subió a la boca. Antes de que pudiera hablar, la puerta mosquitera se cerró de golpe y Linda Harper entró marchando. Su voz era áspera y se propagaba más rápido que un rumor. Las mejillas de Linda estaban rosadas por el frío. Sus ojos brillaban con la pequeña y cruel alegría de la curiosidad. Sostenía un termo como si fuera un accesorio para justificar su intrusión. «Carla», dijo con el deleite de alguien que entrega un paquete de chismes. «Estábamos en el mercado. Hay huellas extrañas cerca de la casa de Collins. Ya sabes, podrían ser coyotes o algo peor». Carla ladeó la cabeza y por primera vez, la expresión de la sheriff se endureció. «Estoy investigando los informes», dijo. «Nos lo estamos tomando muy en serio». Entonces llegó David, con las botas pesadas por la nieve y la preocupación, y la habitación se contrajo aún más. Tenía el aspecto de un hombre que carga con responsabilidades más pesadas que su propia edad. Cuando vio a Carla y a Linda, apretó la mandíbula al ver cómo las manos de Linda se agitaban con especulación, y algo dentro de él se cerró como una trampa. La voz de David era tranquila pero firme. «Carla, puedo entender su preocupación, pero aquí no encontrará ninguna prueba». Miró a Martha con algo parecido a la súplica de un viejo amigo. «Si hay algo, nos encargaremos de ello. Seremos sensatos». Carla lo estudió y luego se volvió hacia Martha con la calma de un oficial. «Si alguien tiene un animal salvaje, debe entregarlo. Es por la seguridad del animal y por la comunidad. ¿Lo entiende, señorita Collins?». Martha tragó saliva. Lo entendía. Su mente catalogó las opciones con una eficiencia fría. No decir nada y albergar a Amber ilegalmente. Denunciarlo y perder al cachorro.
esconderlo y arriesgarse a los vecinos y a la ley. La habitación se llenó de pequeñas decisiones que se convirtieron en una única y terrible elección. ¿Y si encontrara uno muriéndose de hambre cerca de mi valla? Dijo. Su voz temblaba y la habitación escuchaba. ¿Qué queréis que haga? Si lo hubiera dejado allí, habría muerto. Hubo una pausa lo suficientemente larga como para que la nieve cayera en el silencio. La mano de David encontró la de ella en la tetera y apretó un pacto sin palabras. Linda sorbió por la nariz y los observó como si fuera una regla para medir los sentimientos. Los ojos de Carla se suavizaron un poco. El deber y la humanidad son cosas pequeñas que encajan juntas, pero a veces encajan. Hay protocolos, dijo con cuidado. Podemos llamar a un agente de vida silvestre, organizar el transporte. Sus dedos marcaban un ritmo contra su rodilla, el hábito de alguien que escribe informes, pero no puedes mantenerlo oculto. Martha pensó en la caja del granero y en la forma en que Amber la había mirado con una confianza feroz y sencilla. Pensó en el aire frío del exterior, en la madre en el bosque lamentando la pérdida de un hijo que tal vez nunca encontraría. Pensó en el pasado de David como guardabosques y en las pequeñas herramientas prácticas que había traído. Vendas, agujas, la bondad de hacer lo correcto y el valor de saltarse las normas. David dio un paso adelante. Carla, dale un día. Déjame echar un vistazo. A ver si podemos encontrar quién ha estado colocando trampas. Si alguien ha sido tan cruel como para tender trampas, se merece un castigo. Si podemos solucionarlo, tal vez no tengamos que entregarlo, pero no podemos mantener a todo el pueblo en la ignorancia. Carla apretó la mandíbula y durante un instante la sheriff pareció sopesar la ley y la misericordia en una balanza que solo ella podía ver. Linda resopló como si el mundo se hubiera negado a alinearse con su necesidad de certeza. Finalmente, Carla asintió lentamente. Tomaré nota. Le pediré a la oficina de vida silvestre que lo compruebe por la mañana. Pero Martha, si pasa algo, si los niños se acercan al granero o si se ven animales a la luz del día. Su tono se endureció de una manera que no era personal, sino procedimental. Tendré que intervenir. Cuando se marchó, el aroma del café y el humo de la leña pareció de repente demasiado débil para soportar el peso de lo que acababa de ocurrir. David se quedó más tiempo, trazando el borde de la tetera con el pulgar, como si leyera en él el bucle del destino. Escucha, dijo, ahora en voz baja. Comprobaré la línea de Hank Porter. Sé dónde coloca las trampas. Deja que pregunte por ahí y por si sirve de algo, si esto te ha sido traído, no es al azar. Pumpkin lo ha traído. Él no caza conejos por deporte. Martha asintió, sintiendo la tensión del día en sus huesos. Esa noche salió al granero con el corazón latiéndole con fuerza. Las sombras del desván parecían más profundas. La caja estaba oculta, pero ya no a salvo de la mirada del mundo. Cubrió a Amber con la manta, apretándola contra él como para fusionar su calor con el de su propio cuerpo. Susurró un agradecimiento a Pumpkin por su nombre, al destino y a alguna pequeña misericordia que no podía definir. Afuera nevaba suave y constantemente, y en la tenue luz del granero, Martha se sentó sabiendo que la visita del sheriff había movido la línea entre el refugio y la exposición. Mañana vendrían hombres con preguntas y tal vez un camión de vida silvestre. Esa noche solo podía escuchar la respiración de Amber y animarse con la esperanza de no haberse cegado ante las consecuencias de lo que había hecho. La nieve se había cubierto de hielo cuando amaneció al día siguiente. Martha realizó sus tareas matutinas con la pesadez de alguien que carga con demasiados secretos. La visita del sheriff aún resonaba en sus oídos. Cada crujido de las tablas del suelo, cada sombra en la ventana le parecía el mundo presionando contra su frágil refugio. Sin embargo, cuando abrió la puerta del granero, encontró a Amber acurrucado donde lo había dejado, respirando suavemente, con las calabazas apostadas como centinelas cerca de él. El alivio le suavizó el pecho, aunque solo duró un momento. Durante todo el día trabajó lo más silenciosamente posible. Evitó el teléfono, evitó la voz aguda de Linda en la línea compartida. David pasó con otro fardo de paja, con palabras cortantes y urgentes. Las trampas de Porter siguen colocadas, murmuró.
Esta mañana he encontrado dos, una con sangre fresca. No solo está enfadado por las gallinas, está preparando algo más grande. Sus ojos se oscurecieron. Si la madre de Ember está merodeando, podría caer en la trampa. Esa idea la hirió profundamente a Martha. Miró hacia el desván, hacia la pequeña criatura que se había convertido tanto en una carga como en una bendición. La pata de Ember se movió como si una parte de él ya sintiera la llamada del bosque. Esa noche, Martha se quedó más tiempo de lo habitual en el granero, leyendo en voz alta un libro que había sacado de la estantería, con voz baja y tranquilizadora. Ember ladeó la cabeza, parpadeando lentamente como si las palabras fueran calor. Cuando finalmente llevó la linterna de vuelta a la casa, Pumpkin la siguió, moviendo la cola. Pero en el frío silencio de la mañana, algo iba mal. Martha se despertó con el silencio de la ausencia. No había llantos ni rasguños en la paja. Se apresuró a ponerse las botas, con el corazón acelerado, y cruzó el patio. La puerta del granero estaba entreabierta unos centímetros, y la nieve se acumulaba en el umbral. Dentro, la caja estaba vacía. La colcha estaba arrugada, aún caliente, pero sin su pequeño peso. Ember. Su voz se quebró mientras buscaba, con el pánico subiéndole por la garganta. Pumpkin pasó corriendo a su lado, con el hocico pegado al suelo, siguiendo el más mínimo rastro. Afuera, la nieve mostraba pequeñas huellas que se alejaban, diminutos óvalos impresos en la blancura, un rastro que se dirigía directamente hacia los árboles. Martha respiraba con dificultad. No, ahora no. Se agarró el chal y siguió las huellas, con las botas hundiéndose en la nieve. El príncipe se tambaleaba y desaparecía a veces, para reaparecer luego donde la corteza de nieve se había roto. Ember se había dirigido hacia la cresta, hacia la espesa oscuridad del bosque, donde incluso los cazadores se movían con cautela. Cuando llegó a la cabaña de David, las lágrimas se le habían congelado en las pestañas. Golpeó la puerta. Él la abrió, vio su rostro y no hizo preguntas. En cuestión de minutos, se había atado las botas, se había puesto el abrigo y se había unido a ella en el camino. Pumpkin trotaba a su lado, con las orejas erguidas, como si supiera la urgencia mejor que cualquiera de ellos. El bosque se cerró a su alrededor, con las ramas desnudas cargadas de nieve, y el silencio solo se rompía con el crujir de los pasos y el susurro de la respiración. El príncipe los condujo por una estrecha pendiente hasta un barranco entre rocas, donde la nieve era más profunda en algunos puntos. Martha tropezó una vez, pero David la agarró del brazo y la animó a seguir adelante, con la mandíbula apretada y los ojos buscando cualquier peligro. Entonces, en el hueco de un desfiladero rocoso, encontraron lo que temían y esperaban. Ember. Estaba de pie, inestable, frente a una figura más grande al otro lado del claro. Una gata montesa adulta, con las costillas marcadas bajo el pelaje, los ojos ardientes de hambre y algo aún más feroz. La madre. Martha se quedó paralizada, con la respiración atrapada en el pecho. Ember lanzó un grito agudo y lastimero, y la madre respondió con un sonido gutural que resonó en el hueco. El cachorro se tambaleó hacia adelante y luego hacia atrás, dividido entre la seguridad y el instinto. Pumpkin siseó y se arqueó, pero no huyó. David levantó la mano, una orden silenciosa para Martha. «Quédate quieta», susurró. «Si ella quiere llevárselo de vuelta, nada en la tierra de Dios la detendrá. Pero si te ve como una amenaza, no terminó». Las palabras quedaron entre ellos como hierro cargado. Martha dio un paso adelante de todos modos, solo uno, con el corazón latiéndole en los oídos. «Morirá sin mí», susurró, aunque las palabras eran más para ella misma que para David. Le temblaban las manos mientras las extendía en el aire frío. Ember la miró, luego a la madre, atrapado entre dos mundos. Una ramita se rompió detrás de ellos. Martha se giró y allí, enmarcada contra los árboles, estaba la Sheriff Carla. Llevaba el rifle apoyado en el hombro y tenía el rostro serio y concentrado. Quizás había seguido las palabras de Linda, quizás había sido por instinto. Ahora estaba allí, de pie en la nieve, con la autoridad y la ley a sus espaldas. El claro contuvo la respiración.
Ember gimió. La madre se agachó. Pumpkin gruñó. David se tensó. Martha sintió como si el suelo bajo sus pies se hubiera vuelto tan fino como el papel. Un movimiento en falso y todo, la confianza, la misericordia, la vida misma, se desmoronaría. Carla levantó el rifle. Retroceda, dijo con voz tranquila pero urgente. No es seguro. Martha no se movió. Se interpuso entre el arma y el cachorro. El chal se le deslizó de los hombros y su frágil cuerpo se volvió repentinamente firme como una pared. David se colocó a su lado, su presencia como un escudo. La madre gato montés gruñó, y el sonido atravesó el desfiladero como una tormenta. Ember volvió a llorar, su diminuta voz rompiendo el silencio. En ese momento congelado, con la ley por un lado y el dolor salvaje por el otro, Martha supo que la elección ya no se trataba de lo correcto o lo incorrecto, sino del amor y lo que estaba dispuesta a arriesgar por él. Y mientras el eco del gruñido se desvanecía en el silencio, el mundo parecía equilibrarse al borde de una sola respiración. Durante un largo momento suspendido, el desfiladero no contenía más que aliento. La madre gato montés bajó la cabeza, con todos los músculos tensos y preparados. Ember temblaba entre las rodillas de Martha y el borde de la naturaleza salvaje. El rifle de la Sheriff Carla estaba firme. El cañón era una línea brillante e implacable que partía el aire frío. David estaba cerca de Martha, con la mano en su brazo, no tanto para consolarla como para anclarla a la tierra. A su alrededor los pinos susurraban y una fina niebla se elevaba donde el frío se encontraba con su aliento. Entonces, desde el otro lado del claro, llegó el sonido áspero de un motor. Una camioneta atravesó la nieve y se detuvo con un chirrido de frenos. Los faros atravesaron la blancura y una figura corpulenta salió tambaleándose de la cabina. Hank Porter, con la cara roja y abrigado con pieles de invierno, era el tipo de hombre que medía el valor de una persona por lo fuerte que podía gritar. Hank era objeto de rumores en el valle, un hombre que ponía trampas y se quejaba de los ladrones de sus gallinas. Tenía el tipo de ira que hacía que los demás cruzaran la calle. Hank vio al gato montés, vio al sheriff, vio a Martha de pie entre ellos como un papel, y su rostro se endureció. Se acercó a la caja de su camioneta y volvió con su propio rifle, con la voz quebrada al salir de su garganta. «Quita esa cosa de aquí», ladró. «Se ha comido mi ganado. No voy a permitir que un gato salvaje saquee mi propiedad». Su dedo descansaba cerca del gatillo. La escena pasó a otro nivel. El tipo de peligro que podía convertir una noche fría en algo terrible. Carla apretó la mandíbula, pero mantuvo la mirada fija en Hank. «Hank, baja eso», dijo. «No hagas eso aquí». Ella mantuvo su propio rifle apuntando, pero había un tono en su voz que hablaba de años dedicados a evitar que los ánimos se convirtieran en tragedias. David dio un paso adelante, creando una delgada barrera humana entre Hank y Martha. «No puedes venir aquí y hacer la ley por tu cuenta», dijo en voz baja, pero lo dijo de una manera que transmitía tanto su antigua autoridad como guardabosques como la advertencia de un vecino que conocía demasiado bien el precio de una bala perdida. Hank escupió en la nieve. «Están matando a mis gallinas. Alguien tiene que detenerlos». Le temblaban las manos, no por el frío, sino por la furia que se había instalado como hielo en sus huesos. El gruñido grave de la madre gato montés se entremezcló con su voz, una versión animal de la queja que él sentía. Martha sintió que el mundo se reducía a un alfiler, que las opciones se reducían hasta que solo quedaban el miedo y el amor. Entonces, algo pequeño y corriente hizo algo que cambió el ambiente de la habitación. Pumpkin, que había estado observando todo el tiempo con sus viejos y cuidadosos ojos, se adelantó. No siseó, no huyó. Se acercó lentamente al centro del claro, se detuvo entre Hank y Ember y levantó la cabeza. Durante un instante, Pumpkin miró fijamente a Hank, luego a la madre gato montés, y luego rozó su cuerpo contra el costado de Ember, como para decir que allí era donde el mundo los había colocado. Fue que un pequeño acto ridículo y desafiante. Y en ese momento, algo cambió en los rostros que rodeaban el claro.
Lo ridículo de que un viejo gato doméstico actuara como mediador hizo que las duras líneas de la boca de Hank se tambalearan. La visión de Martha, frágil y valiente, de pie con un cachorro envuelto en una toalla, suavizó el peligro. Incluso la madre gata montesa pareció exhalar, relajando un poco los músculos, como si se hubiera reconocido una regla muy antigua. Mientras el cachorro estuviera cerca, ella cazaría, pero no mataría innecesariamente a la vista de los humanos que habían mostrado misericordia. Carla bajó el rifle 1 centímetro y luego otro. Toda la escena mantenía un tono peligroso. No era una tregua amable, pero Hank frunció los hombros, escupió de nuevo y bajó el brazo. Una semana, dijo con voz ronca, no como una concesión, sino como una medida del límite que estaba dispuesto a aceptar. Tienes 7 días. Después de eso se acabó. Lo denunciaré. No voy a dejar que arruinen mi medio de vida. Carla asintió con la cabeza y las arrugas de su rostro se suavizaron ligeramente. Te daré una semana, dijo, pero su voz transmitía el peso de una promesa y una advertencia. Revisaremos las trampas. También llamaré a la oficina de vida silvestre para ver si pueden venir a ayudar. Pero si el animal se convierte en un peligro público, tendré que actuar. Martha exhaló un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Por primera vez en toda la noche, la presión en su pecho disminuyó lo suficiente como para dejar que las lágrimas brotaran, calientes y sorprendentes en el frío. Amber, pequeño y feroz, presionó su nariz contra el guante de Martha y dejó escapar un sonido suave e incierto. La madre gato montés avanzó con pasos cuidadosos y deliberados, y se acercó lo suficiente como para olfatear a Amber. Sus ojos se deslizaron hacia Martha durante un largo parpadeo, un intercambio más allá de las palabras, crudo y antiguo, y luego se dio la vuelta y se fundió entre los árboles con su cachorro, siguiéndola en un ritmo más antiguo que la ley. Hank pateó la nieve y murmuró entre dientes. Carla se quedó un momento para tomar notas en su libreta, luego se subió a su camioneta y se marchó, dejando a los habitantes del valle con la cabeza dando vueltas por la historia que se llevarían a casa. David guió a Martha de vuelta al sendero, con el brazo firme como si fuera el ancla más fuerte que ella había tenido en años. Pumpkin trotaba entre ellos, con la cola en alto como una bandera. A pesar del alivio de la noche, también sabían que la debilidad no era eterna. El valle había mostrado sus dientes y por un tiempo los había suavizado. Se les había concedido una medida, algo frágil y delicado que permitía a Martha respirar, pero que no borraba el hecho de la tradición, el hambre y la precariedad de la bondad. Esa noche, mientras los tres caminaban de vuelta hacia el cálido rectángulo de la granja, con Amber dormida contra el pecho de Martha, ella sintió algo que no había sentido desde que era joven, una esperanza feroz e incómoda. Le pinchaba y le calentaba, una promesa mezclada con una advertencia. Abrazó a Amber con más fuerza y pensó con más claridad que en meses que aprovecharía cada hora de esa semana para asegurarse de que la cachorra pudiera vivir sin costarle la vida a nadie más, incluidas las personas que estaban tan enfadadas como para amenazarla. El valle se calmó después de aquella noche en el hueco, pero la calma no era paz. Era el tipo de paz que espera, el tipo de paz que cuenta los días. Carla le había dado una semana a Martha, y Hank había repetido lo mismo, aunque en su voz era más una amenaza que una misericordia. 7 días. 7 días para que Amber creciera lo suficiente como para ponerse de pie, comer y demostrar que podía pertenecer al bosque o al cuidado de las personas que lo habían arriesgado todo para mantenerlo con vida. Martha marcó el primer día en el calendario junto a la estufa, presionando el lápiz con más fuerza de la necesaria. Hacía años que no marcaba los días. No había nada que contar, solo la interminable sucesión de las estaciones. Ahora cada marca en el papel era un latido, un recordatorio de que el tiempo era a la vez una bendición y un verdugo. David venía todas las mañanas. A veces traía heno, a veces vendas, a veces solo silencio. Buscaba trampas en la cresta y cortaba las que encontraba. Le dijo que Hank estaba furioso en el pueblo, quejándose a cualquiera que le escuchara de que la viuda Collins estaba escondiendo alimañas.
Pero David también le dijo que la gente recordaba la bondad de Martha a lo largo de los años, las colchas que cosía para las rifas de la iglesia, los pasteles que dejaba en los porches después de los funerales. Algunos no estaban tan dispuestos a unirse a la cruzada de Hank. Aún así, los chismes se propagan más rápido que la misericordia, y la lengua de Linda Harper era más afilada que cualquier trampa. Dentro del granero, Ember cambió. Sus ojos se abrieron por completo, brillantes con una luz salvaje, y sus patas se hacían más fuertes cada día. Seguía las manos de Martha cuando ella le daba de comer caldo espesado con trozos de carne. A veces tropezaba con la paja, probando sus piernas, y Pumpkin, a pesar de su edad, le golpeaba suavemente, como si le enseñara las reglas del juego. Martha se encontró riendo, un sonido extraño y sorprendente que la asustó incluso a ella. Se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado desde la última vez que la risa había habitado su pecho. Sin embargo, cada noche, cuando las lámparas se apagaban, la llamada del bosque regresaba. El llanto de la madre no era constante, pero se repetía con suficiente frecuencia como para recordarles a todos que el cachorro no les pertenecía por completo. Ember respondía con su pequeña voz lastimera, y Martha lo callaba, apretándolo contra su cuerpo como para protegerlo del destino mismo. La cuarta noche, Martha estaba sentada en su silla junto al fuego, con Ember dormido en una cesta a sus pies y Pumpkin tumbado cerca. David se había quedado hasta tarde arreglando una bisagra de la puerta del granero, y cuando entró, parecía agotado. Se sirvió un café y se sentó frente a ella. Durante un rato no dijeron nada. Entonces David habló, con una voz que transmitía la gravedad de una verdad que desearía no tener que compartir. «Sabes lo que va a pasar», dijo. «La paciencia de Carla es real, pero tiene límites. Si Amber sigue aquí al final de la semana, llamará a la oficina de vida silvestre. Se lo llevarán. Quizás lo pongan en un centro de rehabilitación. Quizás no. Tú y yo no tendremos voz ni voto». Martha mantuvo la mirada fija en las llamas. Él nunca lo entenderá. Pensará que lo he entregado. David negó con la cabeza. Los animales no piensan como nosotros, pero su voz se quebró, delatando que ni siquiera él estaba seguro. Aún así, no puedes retenerlo para siempre. No es una mascota, Martha. Es un animal salvaje. Por eso es importante. Ella lo miró entonces, con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar. ¿Y qué se supone que voy a hacer con este vacío en mi vida cuando él se haya ido? David no respondió. Se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. Se quedaron sentados en silencio hasta que el fuego se apagó. Dos almas viejas unidas por la pérdida, por el deber y ahora por un cachorro que les había recordado a ambos lo que significaba amar algo frágil. Al sexto día el valle volvió a agitarse. Carla se detuvo, con el rostro impasible y su cuaderno en la mano. Hizo preguntas que Martha eludió, aunque ambas mujeres sabían que la verdad flotaba en el aire sin ser pronunciada. Carla no insistió, solo dijo, «Mañana es el séptimo día, volveré». Luego se dio la vuelta, dejando huellas en la nieve que cortaban el estómago de Martha como cuchillas. Esa noche, Ember los sorprendió a todos. Salió de su cesta, se tambaleó hasta la puerta y se sentó a mirar la noche como si escuchara una voz que solo él podía oír. Pumpkin los siguió, acurrucándose a su lado, con sus cuerpos tocándose. Martha se arrodilló junto a ellos, con los brazos alrededor de ambos. Susurró, «Si me dejáis, al menos sabed que os quería». El séptimo día amaneció gris y frío. Martha se vistió lentamente, con las manos torpes por el miedo. David llegó con el abrigo cubierto de escarcha, evitando mirarla a los ojos. La camioneta de Carla apareció al final del camino por la tarde, con el sonido de su motor tan pesado como un veredicto. Martha sintió que Ember se movía en sus brazos, inquieto, con la mirada fija en la línea de árboles que le llamaba como un hogar olvidado. Y en ese momento, mientras la ley y el amor convergían en su puerta, Martha comprendió que la debilidad no había consistido en esperar. Había consistido en aprender lo profundo que estaba dispuesta a perder y la fuerza que le haría falta para dejarlo ir.
El séptimo día se fundió con el octavo con el peso de lo inevitable. Martha se asomó a la ventana, con el chal bien ajustado sobre los hombros, y vio la camioneta de Carla alejarse lentamente por el camino. La sheriff salió con su libreta en una mano y el rostro cubierto por la familiar máscara del deber. Detrás de ella, el bosque permanecía en silencio, alto y expectante, con sus sombras alargadas bajo la débil luz de la tarde. Dentro, Ember se movía inquieto sobre la alfombra, más fuerte que nunca. Su pelaje manchado se había vuelto más espeso y sus ojos brillaban con claridad y ferocidad. Pumpkin yacía a su lado, paciente como un centinela, pero incluso el viejo gato parecía intuir lo que se avecinaba. Lamió la oreja de Em y luego se estiró como si transmitiera algo que ningún humano podía entender. Carla llamó una vez, pero su voz atravesó la puerta antes de que Martha pudiera abrirla. Se acabó el tiempo, Martha. Martha levantó a Ember en brazos. Él se retorció, no por miedo, sino por la inquietud de algo que lo llamaba a casa. Ella apretó la cara contra su pelaje, respirando la naturaleza salvaje que ningún calor suyo podía domar. Luego salió al exterior, con el aire mordiéndole las mejillas. La mirada de Carla se suavizó por un instante cuando vio al cachorro. «Está listo», dijo en voz baja. «Es mejor dejarlo ir ahora, antes de que olvide por completo el bosque». Los labios de Martha temblaron. ¿Y si el bosque lo olvida a él? David también había venido, llegando en silencio, como si lo llevara la nieve. Se quedó cerca, con su presencia firme. «El bosque no olvida a los suyos», dijo. «Los llama para que regresen. A veces también nos llama a nosotros, aunque no siempre respondemos». Durante un largo rato caminaron juntos por el sendero que conducía a la cresta. Ember se movió en los brazos de Martha, y cuando llegaron al claro, el sonido que tanto temían y esperaban irrumpió entre los árboles. Un grito grave y gutural que sacudió el aire frío. La madre gato montés dio un paso adelante, con las costillas menos afiladas ahora, los ojos aún ardientes pero más firmes. Se detuvo en el borde del claro, cansada pero expectante. Martha dejó a Ember en la nieve. Por un momento, el cachorro miró hacia atrás, y su mirada se cruzó con la de ella con algo que la traspasó más profundamente que las palabras. Luego tropezó hacia adelante, recuperó el equilibrio y corrió directamente hacia el refugio del cuerpo de su madre. Los dos se apretaron el uno contra el otro, una forma de pertenencia que no necesitaba permiso. Carla exhaló, bajó su cuaderno y por una vez no hizo ninguna anotación. La mano de David encontró el hombro de Martha. Pumpkin se sentó junto a sus botas, con la cola enroscada, observando con la dignidad de quien sabía que este momento llegaría. Martha dejó que las lágrimas cayeran libremente. No sollozó, pero el sonido de su respiración transmitía todos los años de silencio, toda la soledad que había llevado como una segunda piel. «Adiós, hijo mío», susurró. «Adiós, Ember». La madre gato montés se volvió. Entonces, Cub se apretó contra su costado y desapareció entre los árboles sin dudarlo. El claro se vació como si solo hubiera sido un sueño. Carla carraspeó, se volvió hacia su camioneta y se marchó sin decir nada más. David se quedó lo suficiente como para apretar la mano de Martha antes de marcharse también. La granja parecía vacía aquella noche. La cesta yacía vacía junto al fuego. La colcha estaba doblada cuidadosamente, pero sin peso. Pumpkin se acurrucó en ella una vez, como para mantenerla caliente por el recuerdo. Martha se sentó sola en su silla, escuchando el silencio. Era el mismo silencio con el que había convivido durante años. Pero no era el mismo silencio. Algo había cambiado dentro de ella. Había llevado a una criatura salvaje al borde de la muerte. Había arriesgado la ira de los vecinos, la ley y la propia naturaleza. Y aunque lo había dejado ir, no lo había perdido. Él había dejado una huella que no podía borrarse. Los días se convirtieron en semanas. El invierno dio paso a la primavera. La vida volvió al valle. Cubos de savia en los arces, pájaros que cosían canciones en las mañanas, Thor rompiendo las crestas. Martha vivía como siempre había hecho, cuidando de su estufa, cosiendo sus colchas, charlando con David cuando venía de arreglar algo. Sin embargo, cada tarde,
Cuando el cielo se tornaba violeta y el viento soplaba entre los árboles, ella se detenía y escuchaba. Y una tarde, mucho después de haber dejado de contar los días, lo oyó. Suaves patas crujiendo la escarcha cerca del porche. Se acercó a la ventana y vio una silueta al borde del jardín. Un gato montés estaba allí, ahora más alto, fuerte, con el pelaje espeso y brillante. ¡Ember! No se acercó, solo se quedó en la penumbra, con la cabeza inclinada y los ojos brillantes por el reconocimiento. Detrás de él, dos siluetas más pequeñas se movían entre las sombras, sus propios cachorros, curiosos y atrevidos. Pumpkin saltó al alféizar, con el hocico pegado al cristal y la cola moviéndose con silencioso triunfo. Martha se llevó la mano a la herida, con el corazón hinchado por una mezcla de dolor y alegría. Amber la miró fijamente durante un largo momento antes de volver al bosque, con sus cachorros saltando tras él. Ella susurró en la silenciosa casa. Algunas familias no nacen. Se crean por amor y perduran de formas que no esperamos. El viento llevó sus palabras hacia los árboles y por primera vez en años, Martha no se sintió sola. Se sintió parte de algo más grande, algo que se extendía desde su hogar hasta el corazón mismo de la naturaleza. Y supo que mientras el bosque viviera, también lo haría el recuerdo de la improbable familia que habían construido en el transcurso de un invierno. Si esta historia te ha llegado al corazón, me encantaría saber tu opinión. Solo tienes que dejar un comentario. Escribe uno si te gustaría leer más historias como esta, o ninguno si solo quieres decir que has estado aquí. Y no olvides suscribirte. Hay muchas más historias conmovedoras esperándote, y sería un honor para mí compartirlas contigo.